Buenas. Hoy mis compañeras y yo le vamos a hablar sobre la literatura. Esta literatura son el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, el Romanticismo y el Realismo. Mis compañeras son Angie, Dailet, Valentina, Lina y Victoria Borrego, italiana, yo. Yo les voy a hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento comenzó entre el siglo XV y el siglo XVI. Se caracteriza por la revaloración de la antigüedad clásica y el cuestionamiento de la Iglesia. Uno de sus temas principales fueron el antropocentrismo. El antropocentrismo se trata sobre que ya le daban, ya como el ser humano era el centro del universo, prácticamente, y dejaron aparte la religión. Después sigue la naturaleza idealizada y el amor platónico. Sus autores fueron William Shakespeare con la obra Romeo y Julieta, San Juan de la Cruz con la obra de Vida retraída y García Laso de la Vega con sonetos eglogas. Y sus estilos fueron clásico, equilibrado y armónico. Buenos días, yo les hablaré sobre el barroco. El barroco surge después del Renacimiento, donde nos encontramos en Europa y en América Latina, durante el siglo XVI a inicios del siglo XVII. El barroco, como movimiento artístico, nos encontramos como una idealización del Renacimiento. Surge con un pensamiento religioso completamente diferente, actuando con las características de un contraste en la dualidad y en la riqueza verbal. El barroco tenía un estilo bastante pesimista sobre la vida del ser humano, ya que en ese entonces los pensamientos se tenían muy arraigados hacia la religiosidad. Los temas eran el desempeño del pesimismo y la religiosidad muy intensa, ¿ok? Luego seguimos con los autores, que nos encontramos con Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. También aparece en algunos momentos William Shakespeare, a estar en esta misma línea de ciclo, donde nos encontramos que dichos autores nos dejaron con un lenguaje bastante enriquecido. Nos encontramos con un estilo muy exagerado y recargado y contraste. En el momento del barroco se utilizaba mucho la dramática para poder expresar en los autores y en las obras unos personajes bastante elevados. Yo les voy a hablar sobre la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento literario que estuvo en el siglo XVIII. Este tenía como característica principal que tenía énfasis en la racionalidad, porque en el barroco se veía al ser humano como un ser débil que, digamos que siempre era muy religioso, y por esa razón era, digamos que débil en ese tiempo, lo consideraban débil. En la Ilustración, que también fue el siglo de las luces, cambiaron ese pensamiento a pensar que el ser humano era un ser racional que podía pensar. Otra de sus características era la libertad, la crítica de la autoridad tradicional. Uno de sus temas eran la educación, la ciencia, el conocimiento, la razón y el pensamiento crítico. Uno de sus autores fueron Voltaire, Denis Diderot y José Cadalso. Sus estilos fueron la racionalidad, lo didáctico y lo claro. Muy bien, yo les voy a hablar del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico y literario que se dio a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. A diferencia de la Ilustración y del barroco, en el romanticismo se quería ver todo, digamos que del lado más dulce, se quería ver todo como color de rosa. Querían ver solamente lo bueno de las cosas. Por lo menos sus características principales eran la exaltación del yo individual, el subjetivismo, la libertad absoluta y la ecuación. Otros de sus temas principales son el amor imposible y trágico, la naturaleza salvaje y simbólica y la rebeldía y la libertad. Uno de sus autores más destacados fueron Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda, y sus obras fueron Rimas y leyendas, El estudiante de Salamanca. Sus estilos fueron emocional, subjetivos y expresivos. Yo les vengo a hablar del realismo. El realismo surge como una reacción al romanticismo, buscando representar la realidad de forma objetiva, verosímil y detallada.
se enfoca en la vida cotidiana, las clases sociales y los problemas de la sociedad contemporánea, dejando de lado la idealización y el objetivismo romántico. Una de sus autores fueron Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Carín. Sus obras fueron Fortunata y Jacinta, Episodios Nacionales. En conclusión, las literaturas se basaban prácticamente en mostrarle al ser humano de época en época cómo iba evolucionando. En el Renacimiento nos podemos dar cuenta de que cuestionaban mucho la iglesia y que también se revalorizaba la antigüedad clásica. En el barroco también se caracterizaba mucho por su arquitectonidad, ya pueden ser en obras y también por su contraste. La ilustración fue como un periodo de tiempo, de luz, que se dio. El romanticismo era algo demasiado detallado, que por cualquier cosita romantizaban las cosas, mostraban esa época como algo de color de rosa, cuando en el realismo se dio un cambio y mostraron a las personas cómo era la vida en realidad. Esta puede ser una conclusión demasiado directa. Y profe, le damos las gracias por prestarnos atención y llevarnos a nosotros a conocer sobre las literaturas.